buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología. El día de hoy, continuando en este mismo módulo de fisiopatología, hablando sobre el tema de alteraciones del sistema hematopoyético. En un video anterior coloqué que la próxima clase iba a ser anemia, pero en el último que subí, que es el de artritis gotosa, puse este tema. Básicamente este es el mismo de anemia. Lo que pasa es que decidí subir artritis gotosa primero para seguir el hilo de las artropatías para ahora pasar a lo que viene siendo esas alteraciones del sistema hematopoyético. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar sabiendo que la bibliografía es la misma de confianza. Uribe Olivares, Fisiopatología, la ciencia del porqué y el cómo. Entonces vamos a ver qué es de lo general a lo particular, ¿verdad? ¿Qué es la sangre? Si tuviéramos que definirlo tal y cual nos plantea nuestra bibliografía, nos dice que la sangre es un tejido, claro que sí, es un tejido líquido compuesto por agua y sustancias orgánicas e inorgánicas disueltas que forman el plasma sanguíneo propiamente dicho. Y dentro de esto encontramos tres tipos de célula: glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos; glóbulos blancos, conocidos como leucocitos; y las plaquetas, muy importantes en lo que viene siendo la parte de la coagulación y la respuesta inmune. Un dato curioso es saber que existe un dicho de que somos ricos en glóbulos rojos y no está de más decirlo, porque una sola gota de sangre tiene 5 millones aproximadamente de estos glóbulos rojos, de 5 a 10 mil glóbulos blancos y unas 250 mil plaquetas. O sea que realmente es abundante, son abundantes esos componentes, ¿verdad? Y todos esos componentes celulares son los componentes formes de la sangre, incluidas también ahí las proteínas plasmáticas que se encuentran aquí, que ayudan mucho a lo que es la presión coloidosmótica que venimos mencionando en múltiples videos, pertenecientes a esas fuerzas de Starling, esas fuerzas que atraen ese líquido, el agua propiamente dicha, hacia lo que viene siendo los vasos para que se mantenga. Pues por eso que la explicación de una hipoalbuminemia pues genera lo que viene siendo edema, y tiene lógica porque se pierde bastante presión coloidosmótica, o sea que es entendible. Dentro de esas proteínas importantes que vamos a encontrar que están en el plasma, la principal, que venimos escuchando en múltiples módulos del canal, es la albúmina, representando el 54% de las proteínas que contiene la sangre. Luego se le siguen las globulinas, que corresponden al 38% de esto, habiendo tres subtipos. Las A, que son encargadas de transportar bilirrubina y esteroides. La B, la A, que, perdón, mil disculpas, no es A, es alfa. Lo que pasa es que aquí coloco esta letra porque no puedo colocar los signos romanos, ¿verdad? Pero la A viene siendo la alfa, que se encarga de transportar, como ya dije, bilirrubina y esteroides. La beta, que se encarga de transportar tipos de metales como el hierro y el cobre. Y la gamma, que son básicamente las inmunoglobulinas. Luego tenemos el fibrinógeno, que el fibrinógeno es un componente esencial que ya lo conocemos de la cascada de coagulación, y pues bueno, este representa el 7%. Ya el 1% restante son múltiples componentes, ya sea del sistema del complemento, sistema proteico, ¿verdad?, del complemento, otras hormonas de origen peptídico y demás. El 1% restante. Dentro de las funciones que tienen las diversas células de la sangre, vamos a empezar con la de los glóbulos rojos, los eritrocitos. Estos se encargan de transportar oxígeno. Ya eso está de sobra el saberlo, porque ya me parece que en múltiples momentos lo hemos mencionado, pero esa es la función de los eritrocitos: transportar oxígeno, gracias a que poseen la hemoglobina, que es un componente de ellos, que es donde se fija el oxígeno. Y es aquí entonces donde se puede permitir el transporte de oxígeno en los tejidos, y a su vez también recoger el dióxido de carbono para ser intercambiado en los alveolos pulmonares, para así pues tener esa desintoxicación del dióxido de carbono y entrada del oxígeno. También tienen otras funciones que van más allá de esto, como puede ser mantener el equilibrio ácido-base, porque sirven como unos amortiguadores, unos buffers. También la albúmina tiene esta función. A su vez, también tienen pues función de transportar pequeñas cantidades de óxido nítrico, y son los encargados de dar la viscosidad a la sangre, eso conocido como hematócrito, que es básicamente no sabe, el hematócrito nos habla de la proporción que existe entre plasma y componentes formes de la sangre, específicamente glóbulos rojos. Por ende, nos permite saber una medida de viscosidad de la sangre. Mientras más concentrados están los glóbulos rojos, más viscosa está la sangre. Y eso no es bueno del todo, porque una sangre más viscosa tiene que imaginarlo como un moco corriendo por una tubería.
va a llegar a un punto que va a ser muy viscoso y no va a poder haber un flujo eficiente. Así mismo ocurre con la sangre. Se debe tener un punto intermedio, ni muy diluida, ni muy viscosa. Importante saber, que ya lo dije, pero los glóbulos rojos también son conocidos como eritrocitos. Y un dato curioso sobre ellos es que estos carecen de núcleo, pero tienen otros argonelos. Pero por esa carencia en su núcleo, se le conocen como células muertas también. Dentro de las funciones de los glóbulos blancos son todas esas células del sistema inmune que hemos mencionado en múltiples videos, que cuando, por ejemplo, ustedes le hacen un hemograma, son esas que ven que dicen leucocitos y dice un número completo y luego se desglosan por partes cada una de las células que conforman esos leucocitos. Dentro de ellos, pues vemos los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, eosinófilos y basófilos. Ahora, hablando de lo que son las plaquetas tienen múltiples funciones, pero de las primeras que ya mencionamos es facilitar la coagulación sanguínea, eso por ende taponamiento plaquetario, permite activar la cascada de coagulación, como ya hemos mencionado, permiten reparamiento vascular y ayudan a modular la respuesta inmune para así, por ejemplo, aislar alguna noxa y permitir que pueda darse la respuesta inmune de una manera específica. Un dato curioso también es saber que las plaquetas son conocidas como trombocitos también. De eso viene también la hormona encargada de estimular la producción de trombocitos que se llama trombopoyetina. Y entonces, ya que estamos hablando de formar células, vamos a hablar de ese proceso que es la hematopoiesis, que es el proceso, así mismo como indica el libro, mediante el cual se forman células sanguíneas en el cuerpo. Ese es el proceso de hematopoiesis. Entonces, importantísimo saber cuando les pregunten cuál es el principal órgano donde ocurre la hematopoiesis en el adulto, bueno, en el niño, el adulto, ¿verdad? Porque lo que pasa es que en la etapa fetal suele haber una función por parte del hígado para esta hematopoiesis, pero ya luego pasa a segundo plano esto y la médula ósea es el órgano como tal encargado de esto. ¿Y dónde se encuentra la médula ósea? Como su nombre lo indica, en el hueso. Es justamente esa parte que vemos que, por ejemplo, cuando comemos pollo y si rompemos un hueso, vemos esa parte que se encuentra dentro del mismo, que es más blanda dentro del hueso. Esa es la médula ósea. Así mismo la tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esa es la médula ósea. Y entonces, dentro de esta médula ósea, encontramos las células precursoras de todas las células de la sangre, siendo las células madre hematopoyéticas este tipo de células que les estoy hablando, que son células multipotentes que pueden diferenciarse en todos los elementos de la sangre, desde eritrocitos, todos los leucocitos, plaquetas y demás. Que de hecho son bastante estudiadas porque fíjense que tienen un nivel de diferenciación multipotente. Entonces se ha tratado de investigar su uso para el desarrollo en tejidos. Es decir, ya que tienen alta capacidad de diferenciarse en múltiples células, tratar de sintetizar tejido no sanguíneo, por ejemplo, renal, esplénico, con fines terapéuticos. Eso es algo muy curioso y que está en investigación. Y a su vez también la síntesis, como no, de una sangre que podría ser de carácter sintético. Que de hecho, cabe destacar, pero eso ya como dato curioso mío, me salió recientemente que en Instagram, que en Japón me parece, desarrollaron una sangre que me imagino que fue por esos mismos medios, que es compatible con prácticamente casi todos los tipos sanguíneos. Quizás les traiga un video sobre eso, pero ya eso como dato curioso. Entonces quiero que sepan que cada componente de la sangre pues tiene su nombre en su formación. En el caso de los eritrocitos se llama eritropoiesis, en el caso de los leucocitos se llama leucopoiesis y en el caso de los trombocitos o plaquetas se llama trombopoiesis. Entonces, ¿cuáles son los órganos principales para realizar esta hematopoiesis? Ya lo mencionamos, la médula ósea, pero también hay que mencionar el timo. Aunque el timo no es un órgano hematopoyético, es un órgano de maduración de los leucocitos, de esos glóbulos blancos. Entonces, el timo es determinante en esto. Que cabe destacar que el timo es muy curioso, que es un órgano que, al igual que la médula ósea, con el pasar del tiempo cambian y podemos decir que se degeneran, porque en una primera instancia por ejemplo, tenemos el timo, pero luego pasa a ser ácido, pasa a ser tejido graso. Igual la médula pasa a ser tejido graso y se le conoce luego como médula ósea amarilla. Entonces es un dato curioso como eso. Esos son los órganos hematopoyéticos primarios. Luego tenemos los órganos moduladores de la hematopoiesis, que estos, como su nombre indica, van a modular la hematopoiesis, permitiendo que ocurra, indicando cuándo debería ocurrir, y frente a diversos estímulos externos es que estos dejan saber que es necesario que esto ocurra.
y a su vez múltiples de estos regulan otras cosas que no son directamente proporcionales a la producción, sino más bien a la eliminación, que es el caso del bazo, que es el órgano en el cual todos esos eritrocitos que ya su ciclo de vida útil expiró, que suele ser de 80 a 120 días, el vaso es el que se encarga de eliminarlos. Por ende es un órgano hemolítico. Entonces estos órganos modulares son el vaso, ya dije por su función, el hígado también, por la síntesis de diversas proteínas que pueden inhibir, por ejemplo, la respuesta inmune, la eritropoyesis, perdón, hematopoyesis, para decirlo general. Los ganglios linfáticos, porque también aquí pueden madurar los leucocitos. Y el riñón es muy importante, bastante, porque el riñón es encargado de producir la hormona conocida como eritropoyetina, que ya la mencionamos tiempo atrás en el módulo de renal. Y la eritropoyetina, el 90% es producida por el riñón, otro 10% por el hígado, haciendo que el riñón sea determinante, muy determinante para regular la hematopoiesis, para indicar cuándo es necesaria. Muy útil, por ejemplo, en procesos de isquemia, porque aquí es que el riñón se va a ver más determinado, porque es mediante procesos de isquemia que el riñón va a empezar entonces a liberar la eritropoyetina. ¿Por qué? Porque ese estado de isquemia induce a que haya en el medio el factor 1 activado por hipoxia, así mismo se llama, y ese factor 1 activado por hipoxia modula múltiples genes, y dentro de ellos el gen productor de la eritropoyetina. Y ese gen productor de eritropoyetina entonces pues permite que se sintetice eritropoyetina. Esa eritropoyetina entonces una vez presente va a la médula y fomenta que se sinteticen más células de la sangre. Eso haría entonces que esas células precursoras se vayan diferenciando cada vez más y más. Y más adelante veremos un término muy importante que se llaman reticulocitos. Los reticulocitos son el estadio justamente previo a ya tener la diferenciación a un eritrocito, un glóbulo rojo. Entonces, si se ve que hay un aumento de los reticulocitos, eso es directamente proporcional a que hay un aumento en la síntesis de componentes formes de la sangre, es decir, directamente proporcional a los procesos hematopoyéticos. Entonces, eso nos puede servir como un método indicativo de saber la etiología de algunas patologías, en este caso anemias, como vamos a ver más adelante, y pueden catalogarse por este hallazgo que encontremos. Entonces, es algo importante saber esta parte. Y es precisamente también por eso que pacientes con fallo renal, pues al tener alteraciones en lo que viene siendo ese parénquima renal, pueden ser más propensos a tener complicaciones frente a anemias. Es bueno saber esta parte que le iba a mencionar de los huesos que tienen mayor proporción, ¿verdad?, de función hematopoyética, aunque todos los huesos tienen esa médula ósea, pero estos son los principales, siendo el esternón, el cráneo, la costilla, el hueso ilíaco y la cabeza, los huesos largos. Es por eso que paradójicamente, personas, por ejemplo, que se encuentran frente a una hemorragia, suelen tener cierto dolor así en el esternón, aunque la herida o la persona hemorragia no sea cerca de esa zona. Eso se debe a que pues, esos procesos hematopoyéticos se están viendo muy estimulados y entonces hay mayor sensibilidad, ¿verdad? Es muy curioso también ver esto. Por otra parte, también es importantísimo que ustedes sepan lo siguiente, que frente a diversas alteraciones como esas hemorragias o anemias, ¿verdad?, el sistema nervioso simpático va a estar muy activo porque ¿quiénes van a ser los primeros que van a sentir que no hay anemia? Nuestros tejidos cuando tengamos esa hipoxia inducida por esta anemia, ya sea por esa parte hemorrágica, hemolítica o ya sea porque hay pérdida en la producción de pérdida en la hematopoiesis, ¿verdad? Afectación a la médula ósea. Entonces ese sistema simpático va a modular múltiples respuestas, entre ellas modular y aumentar así la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y poniendo la presión arterial. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, en este caso de la hipotensión inducida por la hemorragia, también va a verse presente. Y todo esto va a tener como resultado que, en primer lugar, por parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la sangre se va a diluir, porque vamos a estar resolviendo mucha sal y agua. En segundo lugar, esto, si no se corrige, puede llevar a múltiples problemas. Entre esos problemas, que más adelante lo veremos, puede haber una falla cardíaca o, bueno, para ser más específicos, insuficiencia cardíaca. No voy a decir específicamente cuál para no saltar a esa parte, pero es muy curioso que sepan, por ejemplo, esos mecanismos y el por qué una cosa se va relacionando con la otra. Quise traerles esta pequeña imagen que nos ofrece nuestro libro, en el cual se mencionan los sitios de producción de sangre.
mencionando por ejemplo los eritrocitos, leucocitos y plaquetas se forman en la parte esponjosa de los huesos que está rellena por esta médula ósea que produce las células de la sangre, esa médula ósea característica. Y luego saber que esa médula ósea es reemplazada por una médula amarilla, que es un tejido adiposo, en el adulto, igual como pasa con el timo. Quise traer también esta imagen que nos enseña lo que viene siendo la diferenciación de las células. No me voy a poner a especificárselo con cada factor de diferenciación y demás, pero es bueno que vean de dónde se origina todo, que es de esa célula madre hematopoyética, y luego aquí entonces vemos la diferenciación, ¿verdad?, de todas estas células. Saber que dentro de estas las más primitivas son las CD34 más y CD38 menos, que incluso estas células, estas células son utilizadas muchas veces para tratar de estimar la cantidad de células madre hematopoyéticas que encuentra una persona, porque identificar como tal la cantidad de células hematopoyéticas que tiene una persona suele ser complicado, porque no suele ser muy identificable, pero estas pueden servir para saber la cantidad porque son estimados, ¿verdad? Aunque no nos hablan directamente de las mismas, pero nos dejan saber los procesos hematopoyéticos que se estén dando presentes y por ende la cantidad de células hematopoyéticas de manera indirecta. Saber que para la diferenciación de esas células madre hematopoyéticas a células formas de la sangre, los principales estímulos son la eritropoyetina, como no, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulante de colonias de granulocitos, el factor estimulante de colonias de macrófagos y la trombopoyetina. Ahora vamos a hablar del ámbito patológico. ¿Qué exactamente es la anemia? Si lo definimos tal como nuestro libro nos da, nos dice que es la reducción de la concentración de hemoglobina, 2 desviaciones estándar por debajo de los niveles considerados normales para una determinada edad, sexo y altura del nivel del mar. Y sí, estos 3 parámetros hay que considerarlos de manera simultánea, porque esos 3 pueden permitir una variabilidad en el nivel de hemoglobina normal de un paciente. Por ejemplo, los recién nacidos tienen un mayor nivel de hemoglobina. Esto suele ser a raíz de que la hemoglobina que tienen estos recién nacidos suele ser una hemoglobina conocida como hemoglobina fetal y es una hemoglobina mucho más afín al oxígeno que la hemoglobina del adulto. ¿Qué quiere decir que es una hemoglobina mucho más afín al oxígeno, que se une mucho más fuertemente al oxígeno? Y eso no es del todo lo que debería ocurrir, por ejemplo, en el adulto, porque lo que pasa en el adulto es que la hemoglobina del adulto debe unirse de una manera más laxa al oxígeno para que éste pueda despegarse, porque si un oxígeno se une demasiado fuerte a la molécula hemoglobina, cuando llega al lugar donde debería depositarse, no va a depositarse. Entonces, ahí es que vamos con eso. Viendo estos rangos, lo que quiero que más sepan, por ejemplo, los recién nacidos, y que se queden luego con los de los hombres adultos y las mujeres adultas. Fíjense que aquí, si tiramos un promedio entre hombres y mujeres adultos, lo que suele haber es un punto de diferencia. ¿Y a qué se debe esto? Eso se debe no a que las mujeres producen menos células de sangre, menos eritrocitos y demás. No se debe a eso. Se debe a que las mujeres, al tener el periodo menstrual, pues entonces tienen una pérdida mensual de lo que viene siendo el volumen sanguíneo y por ende, pues está ese punto inferior. En mujeres embarazadas, fíjense cuál viene siendo el valor, y en los adultos mayores. Pueden tirar una foto de este pequeño cuadrito si quieren estudiarlo por su parte. Aquí se mencionó la menstruación, que ya básicamente lo dije. Y entonces ahora vamos a hablar de qué es la hemoglobina, porque aunque ya lo mencioné en un inicio, pero para decirlo propiamente dicho, la hemoglobina es un componente de los eritrocitos y es una proteína fundamental para esa porque son las que permiten la fijación del oxígeno. Entonces vamos a ver cómo es que esta se sintetiza. La síntesis de hemoglobina va desde dos moléculas de succinil-CoA, que estas, al combinarse con una molécula de glicina, forman un pirrol. Entonces, ya teniendo ese pirrol, se tienen que combinar 4 pirroles para formar una protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 viene siendo entonces ya casi la etapa final de la formación de la hemoglobina, porque al unirse con el hierro ya forma la molécula hemo, que al combinarse con una globina, pues tenemos entonces la hemoglobina. Entonces, es muy curioso esto y a su vez es lo que nos permite saber, ya ahí en esa etapa tendríamos una cadena de hemoglobina.
Entonces, eso es lo que es determinante también para ver los distintos tipos de hemoglobina que le venía mencionando aquí atrás. Porque tenemos todos esos tipos de hemoglobina que se determinan ¿por qué? Por su composición en sus cadenas. La hemoglobina que tenemos los adultos, ¿cuál es? La hemoglobina A, que se compone por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la otra hemoglobina que podríamos ver es la hemoglobina A2 o hemoglobina 2. Esa hemoglobina es la característica en la anemia, la de anemia falciforme es la S. La A2 es menor en adultos, perdón. Esta constituye del 2 al 3% de la hemoglobina total y se compone por 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 delta. Luego tenemos la hemoglobina fetal, esta se compone de 2 cadenas alfa y 2 gamma. Ya dije, esta es mucho más afín al oxígeno. Y luego tenemos la hemoglobina S, que esa sí es la que quería mencionar. Esa es la que se ve en la anemia falciforme, en los falcémicos. Esta se da porque la hemoglobina posee 2 cadenas alfa, como la normal, la hemoglobina A, pero tiene 2 cadenas beta mutadas por una alteración en uno de los aminoácidos que se coloca una valina. Entonces eso hace que el eritrocito incluso cambie su morfología y adopte esa forma de hoz. Mi profesora dijo que incluso muchas personas dicen parece un platanito. Entonces sí, adopta esa forma. Luego tenemos la hemoglobina C. Esta hemoglobina se compone por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta también mutadas. Y esta puede causar una anemia leve en personas que tengan hemoglobinopatía C. Y luego la hemoglobina E, que esta se compone de 2 cadenas alfa y 2 beta, que también están mutadas. Y esta es más común, esta es más endémica de ciertas zonas, porque es común en poblaciones del sudeste asiático y puede causar, igual que la C, una anemia leve. Entonces ahora vamos a clasificar la anemia. Esta se clasifica en base a varios criterios. Primero vamos con la morfología del eritrocito propiamente dicho. Si nos basamos en la morfología, aquí entonces tenemos que ver un dato en el hemograma que se conoce como volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio lo que nos deja saber, para no eh, entrarme tantísimo dentro de esto, nos deja saber el tamaño del eritrocito. Entonces, un volumen corpuscular medio debe encontrarse entre 80 a 100 fililitros. Si se encuentra por debajo de 80, entonces es una anemia de carácter microcítica. Y esa es una anemia que suele, ojo, no estoy diciendo que esta es la única razón etiológica, pero la más común es por déficit de hierro, una anemia ferropénica, que discúlpenme la falla ortográfica aquí. También se puede dar por enfermedades crónicas o por talasemia. Luego tenemos la anemia normocítica. Esta se da cuando pues, el volumen corpuscular medio se encuentra en niveles normales y se puede dar por enfermedades crónicas como fallo renal, por ejemplo, alteraciones ahí a nivel renal, o cuando tenemos una anemia de carácter hemolítico. Y finalmente tenemos la anemia macrocítica. Aquí es donde entran esas conocidas anemias megaloblásticas, que ahora, si no sabían por qué se llamaban así, ya lo saben, es porque se tiene ese aumento de tamaño de los eritrocitos. Aquí es que el volumen corpuscular medio pues está por encima de los 100 fililitros. Esta tiene diversas fuentes etiológicas, pero las principales suele ser déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que también este tipo de anemias tiene como característica, si se da el caso que es por el déficit de vitamina B12, pueden presentarse síntomas acompañados que no son directamente por la anemia, sino por como tal el déficit de esa vitamina B12, porque la vitamina B12 es muy esencial en procesos de replicación de ADN y transcripción del mismo. Es muy útil en esos procesos y entonces también, por ejemplo, es útil en la producción de mielina y se puede ver pérdida de la sensibilidad en diversas zonas del cuerpo por eso, principalmente en las extremidades inferiores. Ahora, clasificando la anemia según lo que viene siendo su fisiopatología, es decir, la razón por la cual ocurrió, aquí vemos que la anemia puede clasificarse como hiporregenerativa o regenerativa. ¿Cuál va a ser por ley la hiporregenerativa? Cuando nos referimos a hiporregenerativa quiere decir que no se están produciendo células formas de la sangre. Entonces, ¿quién es el principal productor de las células formas de la sangre? La médula ósea. Siendo entonces esta la fuente etiológica del problema y puede ser una aplasia medular, una anemia ferropénica. Aunque la anemia ferropénica como tal no nos está hablando de que la médula ósea está mala,
es que no tenemos precursores o sea, no tenemos los elementos para formar los elementos formas de la sangre. O sea que sigue siendo culpa por parte de la médula ósea. Y en estas entonces el recuento de reticulocitos va a estar disminuido, no va a estar en su rango de entre 0.5% a 1.5%. Entonces los reticulocitos van a estar disminuidos aquí. Luego tenemos los otros dos tipos de anemia según su fisiopatología, que son de carácter regenerativo, que está la que es por destrucción excesiva o básicamente la hemolítica. En esta no vamos a ver que hay hemorragia, sino que el paciente está hemolizando los eritrocitos. Esto puede ser, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria o anemia falciforme. En esta vamos a ver que la médula ósea está trabajando perfectamente y por esa pérdida de eritrocitos se va a fomentar que se tengan que formar más. También puede inducir la inducción de ese estado de hipoxia que va a tener el riñón, ya que no va a tener suficientes transportadores de oxígeno hacia él, esos eritrocitos, y por ende se induce el factor 1 estimulado por hipoxia y demás, y ya todo el cuento que le dije de la eritropoyetina. Es muy importante saber, a su vez, de esta anemia hemolítica. Bueno, no se lo voy a decir ahora, porque sé que tengo una diapositiva más adelante que lo haga. Bueno, aquí mismo está. Dentro de esas anemias hemolíticas, vamos a ver que hay dos tipos que pueden categorizarse por su mecanismo. Las corpusculares y las extracorpusculares. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a que la anemia, esa hemólisis, perdón, tiene un origen por culpa de que el eritrocito se formó de una forma inapropiada o porque se formó de una forma inapropiada, pero cuando pasó a la circulación sistémica hubo algo que lo atacó y hizo que éste hemolizara antes de tiempo. Las corpusculares, un ejemplo clásico sería los falsémicos, y las extracorpusculares, pues bueno, ahí podríamos mencionar enfermedades de carácter autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. También se puede catalogar, dependiendo del sitio donde se hace la hemólisis, ya sea extravascular, es decir, que se está haciendo en el bazo, o intravascular, que como su nombre lo indica, en la circulación sistémica. Y finalmente, pues por la temporalidad, se puede hacer una hemólisis aguda o crónica. Ahora, continuando con lo que viene siendo la clasificación según su fisiopatología, luego tenemos las anemias por hemorragia. Aquí puede darse por hemorragias agudas o crónicas, así de sencillo, y como es de tipo regenerativo, esta también pues se va a ver una reticulosis aumentada. Los reticulocitos van a estar aumentados. Perdón. Ahora, también tenemos otra forma más de clasificar la anemia, es por su fuente etiológica. Puede ser por vía nutricional, por déficit de alguno de los componentes necesarios para la formación de esos elementos, de esos eritrocitos, siendo déficit de hierro, vitamina B12 o de ácido fólico. También por vía genética, ahí entran las talassemias y la anemia falciforme. También secundaria a enfermedades crónicas como insuficiencia renal y enfermedades inflamatorias. Y de carácter autoinmune puede ser la anemia hemolítica autoinmune que les mencionaba del lupus, por ejemplo. Quise traer esta imagen también que nos trae el libro, que menciona cómo diversas interleucinas, como la interleucina 1 beta específicamente y el factor necrosis tumoral alfa, intervienen e impiden la correcta hematopoiesis. ¿Por qué? Porque estas, que son liberadas por esos macrófagos, inducen al hígado a liberar hepcidina. La hepcidina es una proteína que inhibe o disminuye bastante la absorción de hierro a nivel gastrointestinal y entonces, ¿qué estamos haciendo? De manera secundaria, estamos impidiendo que tengamos recursos suficientes para generar eritrocitos, es decir, déficit de hierro. A su vez, estas mismas interleucinas pueden ir directamente hacia el riñón para que éste no pueda producir de una forma adecuada eritropoyetina. Y entonces eso tiene como un resultado neto disminución de los procesos hematopoyéticos. O sea que incluso las respuestas inmunes pueden ser contraproducentes en estos casos. Importante saber que, por ejemplo, frente a una anemia, que esto ya se lo expliqué hasta cierto punto hace un rato, siempre vamos a ver que el cuerpo va a activar mecanismos compensatorios, porque tienen que pensar que los tejidos, lo que van a saber, los tejidos no van a saber que la persona tiene la hemoglobina baja. Los tejidos no saben eso, los tejidos no le importa eso, los tejidos lo que le importa es que le llegue su oxígeno necesario. Los tejidos lo que van a saber es cuando no le está llegando el oxígeno y lo que van a hacer es la respuesta frente a cualquier estado de hipoxia. Es decir, activar el sistema nervioso simpático para que haga varios procesos, entre ellos aumentar la contractibilidad cardíaca, aumentar la frecuencia cardíaca y como consecuencia eso aumenta la tensión, la tensión arterial y bueno, la frecuencia cardíaca ya la di. Es decir, se tiene un aumento del gasto cardíaco inducido por todo esto, porque así se tratará de compensar.
Y en una primera instancia eso está bastante bien porque permite que los tejidos no lleguen a hipoxia y que no se mueran por esta hipoxia. ¿Qué pasa? Eso está muy bien de una manera aguda. Cuando pasa ya a un aspecto crónico, personas que por ejemplo pueden vivir normal con una anemia, sin pensando que es algo normal, entonces pueden estar en riesgo de desarrollar enfermedades por este agotamiento de la parte cardíaca, el sistema cardiovascular, generando una insuficiencia cardíaca de alto gasto, que caracteriza por hipertensión y taquicardia. Y ahora, para ir finalizando, quise traerles algunos conceptos clave, por ejemplo, de lo que es la anemia hemolítica. Esa se va a caracterizar por una triada, habiendo anemia, obviamente, ictericia y esplenomegalia. La ictericia viene a raíz de que múltiples componentes, en el próximo video que vamos a hablar, voy a hablar sobre un poco más de eso, que se tienen a raíz de la lisis de esos eritrocitos, es la biliverdina, que luego se transforma en bilirrubina. Y esto es lo característico que ocurre, que da ese color característico, ¿verdad? Ictérico, amarillo, de esos pacientes. Luego, saber lo que es el concepto de poliglobulia, que la poliglobulia es lo contrario a la anemia, una sobreproducción de esos eritrocitos. ¿Y qué eso traería como consecuencia? Como consecuencia, un aumento del hematócrito. Y como se tiene un aumento del hematócrito, ¿qué creen que ocurre? La sangre se vuelve muy viscosa y eso puede generar hipoxia tisular también. Así que nada, para la siguiente clase vamos a hablar de lo que son las alteraciones de la hemostasia, teniendo en cuenta que en esa clase también vamos a abundar un poquito más sobre ese metabolismo de los eritrocitos, que son bien, eso es bien rápido. Así que nada, espero que haya aprendido mucho y nos vemos en la próxima clase.